Comenzó un domingo, lo que de algún modo lo hace aún peor. Los domingos siempre habían sido nuestros días lentos. Café en tazas desparejadas, panqueques resecos, su pelo recogido en un moño desordenado, fingiendo leer las noticias cuando en realidad pasaba el dedo por la pantalla siguiendo a la influencer de turno. Solía encontrar esas mañanas acogedoras, como si ambos estuviéramos aún medio dormidos. Ahora me doy cuenta de que esos momentos probablemente eran la parte más calculada de su semana, su manera de mantenerme dormido mientras vivía una segunda vida. 3 meses antes de ese domingo, empezó a hablar de una expansión estratégica. Así la llamó. Su firma estaba lanzando no sé qué cosa. Solo recuerdo la frase porque la dijo como si fuera un hechizo. Me contó que viajaría más, Chicago, Denver, fines de semana seguidos, actividades con clientes. Las llamaba con un guiño y un beso en la mejilla. Al principio no sospeché nada. A Madison le podías vender arena en el desierto. Y este era su trabajo soñado. Quería creer en ella. O tal vez lo necesitaba. Pero la primera señal de alarma no fue un mensaje raro, ni que regresara tarde, ni que llegara a casa oliendo a un perfume distinto. Fue la risa. La llamé una noche. Nada especial, solo quería decirle buenas noches. No contestó. No le di importancia, hasta que el segundo intento fue directamente al buzón de voz. Media hora después me llamó de vuelta, sin aliento. Perdón, amor. Mi celular murió en plena reunión. ¿Puedes creerlo? Rió. No era como reía conmigo. No. Era otro tipo de risa. Una que no había escuchado en años, la risa que se le da a alguien cuando se quiere atrapar lo más hondo. No dormí esa noche. Esa risa seguía rebotando en mi cabeza. No era para mí. Entonces hice algo que juré no hacer nunca. Revisé su portátil. No en los lugares obvios. No era tan estúpida como para dejar algo incriminador a la vista. Pero lo que no sabía era que la mayoría de las aplicaciones guardan cosas automáticamente. Notas, entradas del calendario, historial de ubicaciones. Enterradas en el sistema estaban reuniones que no figuraban en nuestro calendario compartido, reservas hechas con su apellido de soltera, una carpeta llamada Q1 Offsites, que no contenía más que fotos borrosas de pasillos de hotel y un vídeo que olvidó borrar. No lo vi. No lo necesitaba. En vez de eso, imprimí todo. Página tras página. No lo planeé. Solo apreté imprimir como si mis manos no fueran mías. Me sentía mecánico, como si estuviera fuera de mi cuerpo, viendo una película sobre mí sin poder intervenir. Imprimí hasta que la impresora empezó a emitir ese sonido asmático, como si rogara que la dejara en paz. Pero lo que más me sacudió no fueron los recibos ni las fotos. Fue un mensaje escondido en su aplicación de notas, un borrador, nunca enviado. Decía, él todavía cree que estoy en Chicago. Si supiera lo que estoy haciendo en esta cama ahora mismo. Esa única línea me partió en dos. No la enfrenté. No todavía. Eso le habría dado poder. Esperé. 2 días después, me escribió. ¿Regreso el domingo por la noche, agotada pero feliz comemos sushi? Le respondí, estoy deseando verte. Y entonces empecé a preparar todo. Acomodé cada página impresa en una pila ordenada. Tomé el sostén, sí, el que estaba en su bolsa de noche y que definitivamente no era suyo, y lo puse encima. Metí las capturas de pantalla debajo, como un grotesco álbum de recortes. Incluso encendí una vela. Canela especiada, su favorita. Cuando cruzó la puerta ese domingo, con la maleta rodando detrás, venía tarareando. De verdad, tarareando. Le pregunté cómo estuvo Chicago, y se lanzó en una historia sobre un bar en una azotea y cómo su equipo había bebido demasiado pero mantuvo la compostura. Aún tenía el abrigo puesto. No dije nada. Solo la miré. Luego asentí con la cabeza hacia la chimenea. Siguió mi mirada. El fuego ya estaba encendido. Las hojas se curvaban, ennegrecían en los bordes, se derrumbaban como hojas secas. Aún se alcanzaban a leer algunos nombres de hoteles. Algunas leyendas de las capturas. Y justo arriba, derritiéndose lo bastante lento para ser reconocible, estaba el sostén.
Gritó. No de miedo. De pérdida. Estiró la mano como si pudiera salvarlo, como si pudiera meterla en el fuego y rescatar la mentira. Pero ya era tarde. No levanté la voz. No me moví. Dejaste tu otra vida abierta en tu portátil, dije. Espero que la versión real de ti la haya disfrutado. Entonces se volvió, como si le hubieran activado un interruptor. Sin culpa. Sin disculpas. Su cara se transformó en algo que no había visto nunca. Algo frío. Crue. Vivo. ¿Y qué? ¿Vas a llorar? No me estabas dando lo que necesitaba. Hace años que no lo haces. Ahí estaba. El arma. Había estado guardándola para esto. Pero no se dio cuenta de que yo ya había cruzado el umbral del dolor. Esto era apenas el comienzo. Se quedó allí, como esperando que me rompiera. Esperando lágrimas, un colapso, un grito, un vaso estrellado. Algo para alimentar su drama. Pero solo la observé. Quería verlo. Quería mirar el momento exacto en que la mentira que construyó empezaba a pudrirse frente a sus ojos. Y lo hizo. Caminaba de un lado al otro, como hacen las personas cuando buscan una historia. Sus ojos saltaban entre la chimenea y yo, como calculando cuánto sabía y cuánto aún podía manipular. No lo entiendes, soltó, con la voz temblorosa, pero no de culpa. De frustración. No fue así. Siempre distorsionas todo. No hablé. Ella odiaba eso. ¿De verdad revisaste mis cosas? ¿Violaste mi privacidad? Dijo, alzando los brazos como si ese fuera el verdadero pecado. Es asqueroso, de verdad. Dice más de ti que de mí. Solté el aire despacio. Sabía lo que estaba haciendo. Desviar. Manipular. Cambiar el guión. Lo había hecho durante años, en pequeñas dosis. Solo que jamás creí que llegaría a usarlo así. No después de todo lo que construimos. O de lo que creí haber construido. Asentí, tranquilo. Tienes razón. Revisé tu portátil. Eso la descolocó. No estaba preparada para que yo lo admitiera. Y encontré llaves de hotel, fotos y un correo de confirmación de una cena en ese restaurante donde solíamos celebrar nuestros aniversarios. Un detalle encantador. Abrió la boca. Pero la interrumpí. Ah, ¿y el vídeo? Lo dejaste en la carpeta equivocada. Descuidada. Su rostro palideció. El silencio se estiró. El único sonido era el crujido del fuego. Todavía consumiendo pruebas, como si también quisiera deshacerse de ella. Y entonces cambió de nuevo, como si se diera cuenta de que estaba actuando el papel equivocado. ¿Sabes qué? Escupió. ¿Quieres honestidad? No eras suficiente. Dejaste de serlo hace mucho tiempo. Me cansé de fingir que lo eras. Lo dijo con orgullo. Como si esperara que eso me destruyera. Como si fuera su victoria final. Pero no tuvo el efecto que deseaba. Sonreí. Y creo que eso la asustó más que cualquier grito. ¿Eso es lo que vas a decir? Pregunté, sin dejar de sonreír. ¿Que me engañaste porque no era suficiente? ¿Crees que quería hacerlo? Gritó, dando un paso hacia mí. ¿Tienes idea de lo que es estar atrapada en una casa donde nada cambia? Las mismas cenas. Las mismas conversaciones. El mismo dormitorio muerto. Y tú actúas como si fueras un santo solo porque no te acostaste con nadie. Me incliné un poco hacia adelante, manteniendo el tono firme. No, actúo como alguien que respetó sus votos. Como alguien que pensaba que la lealtad todavía significaba algo. Se rió. Fría. Weg. Esto no es una película. Las personas cambian. Evolucionan. Tú te quedaste en el mismo lugar mientras yo seguía adelante. Tal vez ese es el verdadero problema. Sigues siendo ese hombre aburrido con el que me casé. Incliné la cabeza. ¿Sabes qué es lo más loco, Madison? Yo era aburrido. Seguro. Predecible.
Y pensé que eso era lo que ambos queríamos. ¿Estabilidad? Confianza. Resulta que tú querías caos disfrazado de viajes de negocios. Su boca se torció, como si quisiera lanzarme otra línea cruel. Pero ya lo veía. Sabía que el fuego era demasiado grande. Que la mentira ya se había consumido. Que no había forma de controlar la narrativa. No puedes hacerte el superior ahora, Siseo. No después de violar mi espacio. Mi portátil. Mi vida. No violé tu vida, interrumpí. La desenterré. Eso la dejó callada. Se giró, fue a la cocina. Sirvió una copa de vino como si fuera una discusión común entre adultos que al día siguiente se arreglaría. Pero le temblaban las manos. El cristal golpeó fuerte contra la encimera. Se lo bebió en 2 tragos. Y con la espalda todavía hacia mí, dijo. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me mude? ¿Vas a llorarle a tu abogado? Me acerqué a la mesa y coloqué un único sobre la superficie. Nada dramático. Sin golpearlo. Solo un sobre, con su nombre escrito con mi letra. Lo miró como si fuera una bomba. ¿Qué es eso? Léelo. No se movió. Solo me miró, como si intentara descifrar el tono de mi voz. Hice una lista, dije en voz baja. Cada mentira. Cada fecha. Cada recibo. Tengo copias de todo lo que viste arder en la chimenea. No vas a salir de esto reescribiendo la historia. Parpadeó. ¿Se supone que eso debe asustarme? No, dije. Se supone que debe liberarme. Y entonces di la vuelta y subí las escaleras. Porque por primera vez en años, finalmente sabía lo que era sentir poder. Y no iba a desperdiciarlo. El sonido del vaso contra la encimera retumbó escaleras arriba, seguido de silencio. Sin pasos. Sin demandas. Solo esa pausa densa y callada que ocurre cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene las riendas. No hice las maletas. No lo necesitaba. Todo en esa casa ya estaba cubierto de sus huellas, de su perfume, de sus mentiras. Que se lo quedara. Que se envolviera en la ilusión que había construido y se asfixiara con ella. En vez de eso, fui al estudio. La única habitación que nunca le importó. Mis libros seguían justo donde los dejé. El sillón de cuero crujió al sentarme, como si no hubiera sido tocado en años. Me quedé mirando largo rato la madera oscura del escritorio, intentando sentir algo. Rabia, tristeza, arrepentimiento. No vino nada. Solo una extraña claridad. Como cuando por fin se disipa la niebla y te das cuenta de que el monstruo que temías era solo tu propia sombra. Abajo, escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse de golpe. Sin despedida. Sin palabras. Estaba huyendo. Típico. Seguro a casa de su hermana, o a una de sus amigas, las que siempre me decían lo amable que yo era mientras probablemente sabían todo lo que hacía a mis espaldas. Quizás hasta la encubrían. La dejé ir. Que corriera hacia el último rincón de su mundo de fantasía donde todavía quedara algo de oxígeno. Al día siguiente, no fui al trabajo. Fui a su oficina. No irrumpí. Me puse un traje, zapatos lustrados, una sonrisa amable, como quien va a entregar flores. Pasé por recepción como si tuviera una cita. Y honestamente, con lo que llevaba en las manos, casi la tenía. La recepcionista me dio una sonrisa nerviosa. ¿Puedo ayudarte? Sí, respondí con calma. Quiero dejarle algo a Madison Kane. Hoy no está, me dijo. Claro que no, respondí. ¿Te importaría asegurarte de que esto llegue a sus manos? Le entregué una carpeta amarilla gruesa. Asintió, claramente confundida, pero demasiado educada para hacer preguntas. Dentro, capturas de pantalla a color de sus mensajes, una copia del borrador de la app de notas, una cronología corta y precisa de cada viaje de negocios cruzado con estancias en hoteles, y una nota al final: esto no es una amenaza. Es un registro para tus archivos. Si vas a construir una doble vida, al menos hazlo con orden. No me quedé esperando una reacción. No la necesitaba. No lo hice por venganza.
Lo hice porque las personas a su alrededor merecían saber con quién estaban tratando realmente. La mujer pulida, de postura perfecta y ambición infinita, era un riesgo con patas. Y ahora alguien más haría las preguntas que yo ya no tenía derecho legal a hacer. Salí al sol y revisé el teléfono. Un nuevo mensaje de voz. De ella. No lo escuché. En vez de eso, llamé a mi abogado. Redáctalo todo, le dije. No quiero pensión. No quiero la casa. Solo al perro y mi tiempo de vuelta. Hubo una pausa del otro lado. ¿Estás seguro de lo último? Sé que no puedo recuperarlo, respondí. Pero tal vez si lo digo en voz alta, no me persiga tanto. Esa noche apareció. No con lágrimas. Ni siquiera con rabia. Con seguridad. El cabello perfecto, un bolso de diseñador colgándole del hombro. Me miró como si el que hubiera fallado fuera yo. Me humillaste, dijo sin rodeos. Mentiste durante más de un año, respondí. Creo que estamos a mano. No, no lo estamos, insistió. Lo volviste todo feo. Tenías que ser teatral. La chimenea, la carpeta en el trabajo. ¿De verdad? ¿Teatral? Repliqué, dando un paso hacia ella. Madison, tú hiciste una obra de teatro completa durante más de un año. Viajes de negocios, llamadas falsas, risas en habitaciones de hotel con el micrófono apagado mientras yo cocinaba en casa. Se estremeció. Apenas. Pero lo hizo. No tienes derecho a hacerte el herido, añadí. Tú no eres la víctima aquí. Y entonces dijo algo que no olvidaré jamás. ¿Tú crees que esto fue por él? Me miró a los ojos. Hubo otros. No sentí que el estómago se me cayera. No giró. Ni siquiera se movió. Solo la miré. Ella ladeó la cabeza, esperando una reacción. Quería una reacción. Quería verme desmoronarme. Tal vez porque esa era la única forma en que sentía que volvía a tener algo de control. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque al fin se había terminado. ¿De verdad pensaste que eso me rompería, no? No respondió. No eres fuego, Madison, dije. Eres humo. Asfixias todo lo bueno hasta que ya no puede respirar. Se rió. Suave. Vacía. Siempre te gustaron tus metáforas. Sí, dije. Y tú siempre pensaste que la vida era una actuación. El problema es que olvidaste en qué lado del telón estabas. Luego me giré y subí las escaleras. Otra vez. Y no me siguió. Esa noche no dormí. No por dolor. No quedaba. Era el silencio. El verdadero. Ese que se instala en las paredes y en el suelo cuando la última ilusión muere. El que no espera a que amanezca. Solo se sienta junto a ti en la oscuridad y te recuerda todo lo que le diste a alguien que nunca lo mereció. A la mañana siguiente, ya no estaba. No dejó nada atrás salvo una copa de vino en el fregadero, un rastro tenue de perfume en el pasillo y uno de sus pendientes en el baño. Un aro dorado. Ni siquiera de oro real. Baño barato. Como todo lo demás de ella. Lo recogí, lo miré y lo tiré a la basura. Esa misma tarde me llamó su hermana. Primera vez en más de un año. Oye, mira. Madison está muy alterada, dijo. Dice que la humillaste en el trabajo. Pausé un momento. ¿Eso te dijo? Sí, dijo que hiciste toda una escena. Me reí. No lo pude evitar. ¿De verdad te contó eso? También dijo que querías destruirla. ¿Qué exageraste todo? ¿Te dijo algo sobre los 6 recibos de hotel? ¿O el mensaje donde contaba lo que estaba haciendo en la cama mientras yo pensaba que estaba en Chicago? Silencio. Esperé. Ella carraspeó. Mira, no digo que ella tuviera razón. Solo, sigue siendo mi hermana. Lo entiendo, respondí. Y puedes tomar su lado si quieres. Pero si alguna vez supiste quién era yo, quién intenté ser para ella,
Entonces vas a entender por qué ya no pienso fingir que ella vale la pena ser defendida. Colgué. 15 minutos después, empezaron las llamadas de números bloqueados. Una tras otra. No contesté. No lo necesitaba. Si era ella, daría vueltas. Si era alguien intentando hacer control de daños, que dejara un mensaje. Nadie lo hizo. Al día siguiente, supe que la carpeta que dejé en su oficina llegó hasta recursos humanos. Resultó que uno de los retiros corporativos, que supuestamente eran profesionales, no lo era. Y el hombre con quien salía también estaba casado. También era ejecutivo en su firma. Y de pronto, no solo mi matrimonio estaba en llamas. Iniciaron una revisión interna. Silenciosa. Sin comunicados. Pero un viejo amigo que todavía trabajaba en su edificio me mandó un mensaje. Invitada a tomarse una licencia personal. Placa retirada. Oficina vacía. No celebré. No se trataba de eso. Pero no voy a mentir, se sintió como si la gravedad, finalmente, me soltara. Ese mismo jueves, intentó algo nuevo. Una carta. Escrita a máquina. Nada de puño y letra. Nada personal. Solo su tono, frío y pulcro, como si aún intentara controlar la narrativa. Decía que lamentaba cómo terminaron las cosas. Que actuó por negligencia emocional. Que esperaba que pudiéramos separarnos sin amargura. Sin disculpa. Solo mentiras recicladas en fuente legal. La doblé y la metí bajo el cuenco del perro. Había pedido a Winston en la carta. Que si podía llevárselo al menos a ratos. No respondí. Lo perdió en el mismo momento en que cruzó la puerta con otro perfume en la piel. 2 días después, encontré una caja en el porche. Sin nota. Sin mensaje. Solo una caja de cartón sellada, con mi nombre garabateado a toda prisa. Dentro, una foto enmarcada de nosotros en Grecia, el reloj que le regalé por nuestro 3er aniversario, unos gemelos que me dio cuando me ascendieron por primera vez y una camisa. Mi camisa. Esa que no veía desde hacía más de un año. Todavía olía a ella. Era su versión del cierre. Quemé la camisa. El resto lo guardé, no por rabia, sino por memoria. No para ella. Para mí. Un recordatorio de lo que puede hacer la confianza ciega cuando se convierte en arma. Esa noche, cené solo. Bistec, espárragos, una copa de vino. Me senté en la cabecera de la mesa y dejé que el silencio me rodeara. No como un peso, sino como un abrigo que por fin regresaba a casa. Y por primera vez en años, no estaba esperando que ella entrara por la puerta. Estaba deseando que nunca lo hiciera. Una semana después de que apareció la caja, lo intentó otra vez. Esta vez a través de amigos en común. Jason y Clara. Aquella pareja con la que hacíamos citas dobles, noches de trivial, juegos de mesa, fingiendo que todos éramos estables, sincronizados. No había hablado con ninguno de los dos desde que todo salió a la luz. Supuse que elegirían un bando, y estaba preparado para que no fuera el mío. Pero Jason me escribió de la nada. Hey, tío. Me enteré de lo que pasó. Clara y yo no sabíamos nada. Estamos en shock. Maddie vino a vernos. ¿Está fuera de sí que podemos hablar? No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje como si estuviera escrito en otro idioma. Maddie. Así la llamaban todos. Cercana. Inofensiva. La divertida. Hacía reír a todo el mundo. Nadie veía el cuchillo escondido detrás de su sonrisa. Me reuní con Jason a solas. Clara se quedó en casa. Nos sentamos en una cafetería ridículamente cara, donde todo olía a canela y culpa. Lo vi más viejo. Cansado. Tal vez por las noticias. Tal vez por ser otro más que creyó en ella demasiado. No perdió tiempo. Nos dijo que exageraste. Que fue algo emocional, no físico. Que ya estaban mal antes. Que tú la estabas empujando fuera. Mantuve el rostro neutro. ¿Eso les dijo?
También dijo que la expusiste ante recursos humanos para arruinarle la carrera. Levanté una ceja. Les di hechos. Eso es todo. Jason tragó saliva, se inclinó un poco hacia adelante. ¿De verdad había otros hombres? ¿Más de uno? Saqué el móvil, abrí mi carpeta privada y le mostré la pantalla. No dijo nada. Solo miró las confirmaciones de hotel, los mensajes, la miniatura del vídeo, el borrador donde se burlaba de mí, las reservas hechas a nombre de otra mujer, la esposa de otro. Cuando guardé el teléfono, solo murmuró: Jesús. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Jason dijo algo que me tomó por sorpresa. Ella no está arrepentida. Lo sabes, ¿verdad? No está llamando para pedir disculpas. Está llamando para proteger su reputación. Asentí. Ya lo había entendido. La noche que me dijo que hubo otros. Su mandíbula se tensó. ¿Lo dijo como si fuera un mérito? No volvió a decir nada. Solo pagó la cuenta y se fue sin terminar su café. No estaba enojado con él. Solo agotado de participar en el teatro que ella dejó atrás. Esa misma noche, recibí un correo de ella. Asunto, cierre. El cuerpo era breve. Sé que aún estás herido. No volveré a buscarte después de esto. Pero creo que nos lo debemos. Una conversación. Solo una. Cara a cara. Sin abogados. Sin gritos. Solo verdad. Avísame. Lo leí mucho tiempo. No porque estuviera tentado, sino porque me di cuenta de que lo que quería decir no saldría limpio. Ni cortés. Ni digno de una conversación de cierre. Así que le respondí con exactamente 5 palabras. Eso ya lo tuvimos, ¿recuerdas? Y adjunté la foto del fuego. Las cenizas. El sostén, a medio derretir, retorciéndose como una serpiente mudando de piel. Nunca respondió. Pero apareció una última vez. 2 días después. ¿Llovía? Era tarde. Recién había regresado de sacar a Winston. Allí estaba. En el porche. Pelo húmedo. La chaqueta pegada a su cuerpo como las mentiras que aún no sabía soltar. Se veía, pequeña. Por primera vez, no abrí la puerta. Solo la miré a través del vidrio. No golpeó. No saludó. Solo dijo algo sin voz, solo con los labios. Me incliné. 3 palabras. Tenía miedo. La miré. Yo también, Madison. Pero no destruí a nadie por eso. Se quedó allí otros 30 segundos. Luego se fue, perdiéndose bajo la lluvia. No volvió desde entonces. Fue por esa época que todo empezó a sentarse. No en un sentido pacífico. Más bien como el polvo que flota después de que un edificio colapsa. Sigues ahogándote, pero el ruido se ha ido. Y todo lo que queda es el escombro. La gente empezó a hablar. En voz baja. Algunos amigos en común desaparecieron del mapa por completo. Otros me escribieron con simpatía fingida, intentos débiles de mantenerse neutrales que apestaban a cobardía. Los peores fueron los que me dijeron cosas que debería haber sabido antes de que todo explotara. Oye, hombre, no quería meterme, pero siempre me pareció raro que dijera que iba a Los Ángeles y luego se geolocalizaba en Chicago. Una vez la vi en un restaurante con otro tipo. Me dijo que era su primo. No quise suponer nada. Años atrás coqueteó conmigo. Me dio mala espina. No quise decir nada. Sí. Yo sabía. Solo que no quería saber. Empecé a escribirlo todo. No por venganza. No para algún relato dramático. Solo para no olvidar. Porque el trauma distorsiona la memoria. Reescribe la línea temporal. ¿Empiezas a preguntarte, ¿lo vi venir? ¿Ayudé a que pasara? ¿Estaba ciego o era estúpido? Pero los hechos eran ruidosos. Y necesitaba tenerlos frente a mí, como un mapa de hasta donde me había desviado. Una noche encontré una entrada en el calendario de hace 3 años. Cena de San Valentín.
Fuimos a ese lugar en la azotea que tanto le gustaba. Esa noche llevó un vestido rojo. Me besó en el ascensor. Me dijo que la hacía sentir segura. Bajo esa entrada, en cursiva pequeña, había una nota para ella misma. Confirmar reserva con ese 2 días después. No olvidar dirección del wine bar. Había reservado 2 cenas de San Valentín. Una conmigo. Otra con ese. Y recordé esa semana. Como dijo que tenía un evento con un cliente. Que regresó algo mareada. Riendo. Diciendo que un asociado junior le había derramado vino en los zapatos. Había estado sonriendo con otro apenas 2 días después de tomar mi mano entre velas. Fue como un baldazo de agua helada. No por sorpresa. Esa ya se había ido. Fue por el recordatorio. De lo bien que había ensayado la mentira. De lo profundo que era el engaño. A la mañana siguiente, fui a la unidad de almacenamiento que compartíamos. Un espacio que usábamos sobre todo para cosas viejas, decoraciones, abrigos de invierno, álbumes de fotos. No lo había tocado desde antes de que comenzara su segunda vida. Encontré el álbum de bodas primero. Por supuesto. El que ella insistió en que diseñáramos juntos, página por página. Lo abrí despacio, medio esperando que las fotos se vieran distintas ahora. Y lo hacían. No porque su sonrisa hubiera cambiado, sino porque ahora podía ver la verdad. Ese leve filo en sus ojos. La manera en que siempre se inclinaba apenas un poco lejos de mí. La forma en que sus dedos estaban siempre un poco demasiado bien colocados, como si supiera algo que yo no. Como si todo el día hubiera sido solo un disfraz. Debajo del álbum había una caja etiquetada tarjetas viejas. La abrí. Dentro estaban todas las cartas de cumpleaños, aniversarios, fiestas, que le había escrito durante los años. Decenas. Escritas a mano. Cuidadosas. Honestas. No había tirado ni una. Eso debería haber significado algo. Pero no se sentía como sentimentalismo. Se sentía como control. Como si quisiera pruebas de lo buena que era mintiéndose a sí misma. Tal vez a mí. Tal vez a cualquiera que dudara de su versión de los hechos. Quemé la caja. No por ira. Por necesidad. Luego doné el álbum de bodas a una tienda de segunda mano. Sin nota. Sin explicación. Que algún extraño armara el cuento de hadas que nunca fue real. Esa tarde saqué a Winston a caminar por el lago. Habíamos recorrido ese sendero decenas de veces. Pero esa vez lo dejé llevar la delantera. Lo dejé olfatear cada rincón, detenerse donde quisiera. No lo apuré. Y cuando nos sentamos en un banco frente al agua, lo comprendí. Ella no solo me había traicionado. Me había robado tiempo. Realidad. Años de mi vida que viví como un personaje secundario en su ficción. Un accesorio de fondo para el papel que interpretaba ese día. Pero ya no más. No obtuve justicia. No hubo sala de juicio. Ni cámaras. Ni redención pública. Lo que obtuve fue algo mejor, silencio. Espacio. Y la realización, lenta pero implacable, de que lo peor que me hizo fue darme la mejor razón para no dejarla volver jamás. Pasó un mes. Se sintió a la vez terriblemente rápido y dolorosamente lento. Como si el tiempo dejara de tener sentido una vez que desapareció de mi vida diaria. La rutina cambió. Ya no había tintineo de su taza de café por la mañana. Ni besos falsos antes de sus reuniones. Ni perfume flotando en el pasillo. La casa estaba en silencio ahora. Y por primera vez en años, ese silencio se sentía honesto. Una tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, el porche vacío. Pero había un sobre en el felpudo. Sin nombre. Cerrado con una pestaña torcida. Lo llevé adentro. Lo abrí con cuidado. No sabía qué esperar. Tal vez otra puñalada bajo la fachada de cierre, un documento legal, una disculpa desesperada. Pero no era nada de eso. Dentro, una sola foto impresa. Ella, sentada en una mesa frente a un hombre que no reconocía.
Velas, vino, su rostro ligeramente girado, sonriendo. Esa misma sonrisa que solía darme antes de que llegaran las mentiras. Y al pie, impreso en una fuente serif pequeña. ¿Cuánto tiempo pensaste que tardaría? Eso era todo. Sin firma. Sin remitente. Y fue entonces cuando lo supe. No era de ella. Era de él. Uno de ellos. Tal vez el principal. Tal vez el que ella intentó conservar. Tal vez el que descubrió que también lo estaba engañando. Le di vuelta a la foto. Un número de teléfono. Sin nombre. No llamé de inmediato. Me quedé mirando esos números durante una hora entera. Ya no quería ser arrastrado de nuevo a su órbita. Pero algo en ese momento se sentía distinto. Como si otra pieza del tablero acabara de moverse. A la mañana siguiente, la curiosidad me venció. Marqué. Un hombre contestó. Voz tranquila. Medida. ¿Cansada? Sí. Dudé. Dejaste algo en mi porche. Largo silencio. Luego. Tenía que saber si era real. ¿Qué significa eso? Suspiró, lento. Ella me dijo que eras abusivo. Que tú la engañaste primero. Que desaparecías por días. Que le pegaste una vez. Dijo que estaba atrapada contigo. Que le controlabas el teléfono. Que tenías problemas con la bebida. Me mostró un moretón una vez. Dijo que fue por una puerta que tú cerraste de golpe. Me senté. El mundo se inclinó un poco. ¿Te dijo eso? Se lo dijo a todos, respondió él. Al principio no me lo creí. Pero es convincente. Llora como si fuera oxígeno. Cerré los ojos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes dos? 11 meses, me interrumpió. Lo terminé cuando la vi con otro tipo. El tercero. Ahí empecé a tirar del hilo. Me quedé en silencio. Dejé que el peso de lo dicho se acomodara. Lo siento, agregó, en voz baja. No sabía que existías así. No como realmente eras. Está bien, dije. Tú solo eras otra marioneta. Yo también lo fui. Me preguntó qué planeaba hacer ahora. Le dije que ya lo había hecho. Que había salido del matrimonio sin quemarme por completo. Y que esa era la victoria. Antes de colgar, dijo algo extraño. Ella sigue hablando de ti. Dice que nunca la viste realmente. Estuve a punto de reír. No. Sí la vi. Solo que no sabía que todo era disfraz. Colgamos. La semana siguiente, recibí una carta de su abogada. Un aviso formal. Ella pedía revisar los términos de la separación. Decía que atravesaba dificultades económicas. En otras palabras, había perdido su empleo. Probablemente ya se había gastado los ahorros. Probablemente creía que yo aún sería ese caballero que le ofreciera un aterrizaje suave. La leí una vez. Luego otra. Y después la metí en la trituradora. 2 días después, le envié una sola hoja por correo. Todos los términos son finales. No queda nada por dividir excepto el recuerdo. No volví a saber de ella. Pero sabía, de algún modo, que lo haría. Ocurrió a las 2:13 de la madrugada. Una hora que no le pertenece a nadie. Esa franja fantasma donde el mundo duerme, la guardia baja y las sombras susurran. Un mensaje de texto. Sin nombre. Pero reconocí el número. Claro que sí. Lo había borrado. Pero no se olvida un número que se graba en tu vida como un hierro candente. Pasé por la casa. Las luces estaban apagadas. Se veía tan en paz. Me quedé mirando la pantalla. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Seguía observando. Todavía orbitando. Aún pretendiendo que su fantasma tenía algún derecho a merodear entre los escombros que ella misma incendió. 5 minutos después, otro mensaje. A veces me pregunto si alguna vez me amaste de verdad, o solo amaste la versión de mí que te habías imaginado.
Ahí estaba de nuevo. Ese intento retorcido de redención disfrazado de filosofía barata. Tratando de reescribir la narrativa, pintándose no como la villana, ni siquiera como la víctima, sino como la protagonista incomprendida de una historia que yo aparentemente no supe leer bien. No respondí. A la mañana siguiente, cambié mi número. Otra vez. Pero el mundo es pequeño cuando alguien se aferra a la cuerda con la que te ahorcó. Esa misma semana entré a una cafetería local. Una que nunca frecuentaba antes. Pensé que no sabía de ese lugar. Era mío. Un desvío nuevo. Un rincón sin huellas suyas. Y, sin embargo, allí estaba. En la esquina. Sola. Portátil abierto. Un libro al lado que claramente no leía. No se sorprendió al verme. Me congelé medio segundo. Pensé en irme. Pero no lo hice. No por valentía. Por cierre. Se levantó. Sonrió como si no hubiera pasado nada. Como si fuésemos dos personas cualquiera, reencontrándose después de mucho tiempo. Sabía que vendrías, dijo, calma como un estanque. No hablé. Señaló la silla frente a ella. 5 minutos, pidió. Se veía más delgada. Gastada. Sus manos temblaban, algo que antes escondía detrás de una postura perfecta. No planeé todo, comenzó. No fue una gran manipulación. Solo, se me fue de las manos. Levanté una ceja. Lo notó. Está bien, algo fue calculado, admitió. No te volveré a mentir. Guardé silencio. Dejé que cavara sola. Creo que quería que me descubrieras, continuó. Parte de mí, al menos. Tú eras demasiado perfecto. Demasiado constante. No podía respirar en eso. Me incliné apenas. ¿No podías respirar en la lealtad? No se inmutó. Solo lucía cansada. No podía respirar en el espejo que sostenías. El que me mostraba lo vacía que me había vuelto. Fue lo más cercano a una verdad que jamás le había oído. Aún así, no importaba. Me escribiste a las 2 de la mañana, le dije. ¿Por qué? Parpadeó. Pensaba en nuestro primer departamento. Las peleas tontas. La comida para llevar malísima. Tú arreglando la alacena con cinta adhesiva, jurando que iba a explotar. Casi sonreí. Casi. Lo arruiné, dijo. Lo sé. Pero tú nunca estuviste lo bastante enojado. No como yo esperaba. ¿Por qué? Respiré hondo. Porque tú no vales esa versión de mí. Se echó hacia atrás. Silencio. Como alguien esperando que baje el telón. No estoy aquí para perdonarte, Madison. No estoy aquí para entenderte. Estoy aquí para decirte que esta historia termina conmigo caminando hacia adelante. ¿Y tú? Tú vas a seguir persiguiendo sombras hasta que aprendas a dejar de mentirte frente al espejo. No lloró. No discutió. No suplicó. Solo susurró. Está bien. Y me fui. Sin mirar atrás. No lo necesitaba. Porque esta vez no me alejaba de algo. Caminaba hacia algo que por fin era solo mío. Pasaron 2 meses. Y por fin empecé a dormir de verdad. No esas medias vigilias con un ojo abierto. Dormir real. De ese donde ya no esperas que vibre el teléfono, que golpeen la puerta o que un fantasma se cuele por las grietas. Las pesadillas también se desvanecieron. No todas de golpe. Pero como la niebla que se retira del borde de una costa. Llené mi tiempo con lo que antes ignoraba. Reparé el viejo tocadiscos. Llevé a Winston a caminatas más largas. Volví a leer. No titulares. No correos. Libros de verdad. De esos que hacen olvidar el peso del tiempo y la carga que uno lleva. Y justo cuando el silencio se volvió el tipo de quietud que uno elige, recibí la llamada. Número bloqueado. Estuve a punto de no contestar. Pero algo en mí dijo, esto aún no termina. Una voz femenina. Desconocida.
temblorosa. Hola. ¿Tú estuviste casado con Madison Kane? No respondí al instante. Sí, dije con cautela. La mujer inhaló con fuerza. Como si hubiese estado conteniendo el aire. Perdón por llamarte. No sabía a quién acudir. Encontré tu número en una vieja hoja de contactos corporativos. Solo, necesito saber la verdad. Esa frase. Necesito saber la verdad. Me atravesó. Era el eco de una historia que empezaba igual que la mía. Y ya sabía cómo iba a terminar. Se presentó como Lila. La había conocido 6 semanas atrás, en un proyecto de consultoría. Otra firma. Otra ciudad. Pero el mismo patrón. Madison había entrado en su vida con la misma fórmula de siempre: sonrisas, cumplidos, vulnerabilidades compartidas con precisión quirúrgica. No soy tonta, dijo Lila. He lidiado con mentirosas. Pero había algo en ella, me hacía sentir vista, como nadie antes. Mi mano apretó el teléfono. Me contó que estuvo casada con un narcisista controlador que casi la destruyó. Que escapó. Que tú la difamaste públicamente. No dije nada. Solo escuché. Decía que estaba reconstruyéndose. Que tú la vigilabas, que leías sus mensajes, que eras impredecible, que bebías. Que le pegaste una vez al cerrar una puerta. Ahí estaba todo. El guión completo. Su libreto mejor ensayado. El trauma, convertido en armadura. El dolor, usado como cuchillo. La voz de Lila se quebró. Últimamente ha estado distinta. La vi escribiéndose con varias personas. Mismo lenguaje coqueto. Mismas frases. Le pregunté. Se volvió fría. Me dijo que estaba paranoica. Que sonaba justo como su ex. Que estaba activando sus traumas. Lo mismo. La misma jugada, letra por letra. Perfecta para cualquier persona que aún no hubiera visto la obra completa. Entonces encontré tu nombre, continuó. Le pregunté una sola cosa: si alguna vez te contó lo que hacía en Chicago en esos supuestos viajes de negocios. Pausa. Me dijo que odiaba Chicago. Casi me reí. Bueno, le dije. Al menos hay una mentira en la que podemos estar de acuerdo. Le conté la historia. No toda la guerra, pero sí el campo de batalla, los recibos, las fechas, la confrontación, el fuego. Sin adornos. Sin consejos. Solo hechos. Le dejé decidir qué hacer con ellos. Cuando terminé, su voz bajó. Gracias, dijo. Gracias por no callarte. Y antes de cortar, dijo algo que no he podido olvidar. Ella va a seguir haciendo esto, ¿verdad? Sí, respondí después de un segundo. Hasta que encuentre a alguien tan roto como ella. No había consuelo posible. Solo claridad. Después de la llamada, me quedé un largo rato en la cocina. No estaba enojado. Ni siquiera sorprendido. Solo, atónito. Por lo lejos que se extendía el eco de su destrucción. Como un incendio que no solo consume una casa, sino que salta a la siguiente calle, y a la siguiente, y a la siguiente. Y nadie lo ve venir, porque ella sonríe mientras prende la cerilla. Esa noche, le escribí a Lila un último mensaje. No le debes un cierre. Solo te debes distancia. Úsala. Ella respondió con una sola línea. Gracias por sobrevivirla. Y por primera vez, entendí que eso era justo lo que había hecho. Sobrevivirla. 6 meses. Eso es lo que había pasado desde la última vez que la vi alejarse. Desde que bajé el telón de una obra en la que nunca pedí actuar. Desde que dejé de esperar explicaciones que nunca llegarían. Desde que dejé de buscar decencia en alguien que había vendido su alma por partes. La casa se veía distinta ahora. La pinté. Quité los cuadros que ella eligió. Me deshice de los cojines que compró porque eran estéticos. Los reemplacé por unos feos, cómodos y que no combinaban con nada. Y los amo por eso. Incluso Winston parecía más liviano.
Como si ya no tuviera que andar con cuidado por una tensión que ni yo sabía que se podía cortar. Los perros siempre saben. Solo que yo no escuché a tiempo. Una mañana, estaba tomando café en el patio trasero. El cielo hacía ese resplandor naranja suave que solo aparece cuando realmente lo miras. Y entonces llegó el último mensaje. Un número desconocido. Sin nombre. Sin asunto. Solo 4 palabras. Siempre me vas a extrañar. Me quedé mirando la pantalla. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Ella creía que esta era una historia de pérdida. Creía que yo estaba de duelo por ella. Creía que aún vivía en mi cabeza, rentando espacio en mi memoria, arrastrándose entre los recuerdos como una reina sin reino. Pero se equivocaba con el final. Así que hice algo simple. Algo que ella jamás entendería. Porque no venía con aplausos. Ni con una escena final. Eliminé el mensaje. Sin respuesta. Sin energía invertida. Sin ceremonia. Porque ese fue el verdadero final. Cuando ya no necesitas decir nada. Cuando el silencio habla más fuerte que el fuego. Semanas después, recibí una invitación para una cena de reencuentro. Amigos de la universidad. Los que aún nos recordaban como la pareja dorada. Pensé en no ir. Pero entonces recordé algo que no había sentido en años. Libertad. No de la ruidosa, impulsiva. De la ganada con sangre. La que dice, ahora sé quién soy y no traigo cenizas a la mesa. Fue. Vi rostros que me miraban con cautela. Como si quisieran preguntar por ella, pero no sabían si tenían permiso. Y cuando alguien finalmente la mencionó, con timidez, simplemente sonreí y dije. Es parte de un capítulo que ya terminé de leer. Sin amargura. Sin veneno. Solo verdad. Después de la cena, salí al aire fresco de la noche, me aflojé el cuello de la camisa, miré las estrellas y respiré hondo. La respiración más larga que había tomado en un año. Y comprendí que ella tenía razón en una cosa. La iba a extrañar. Pero no a ella. Iba a extrañar al hombre que yo era antes de conocerla. Ese que creía que las palabras siempre decían la verdad. Que el amor no se pudre. Pero ya no lo lloraba. Lo estaba reconstruyendo. Más fuerte. Más claro. Inalcanzable. Así que para quien lea esto, para quien esté parado entre las ruinas preguntándose si el incendio algún día se apaga. Sí. Se apaga. Y cuando lo haga, no busques a la persona que encendió la cerilla. Camina hacia adelante. No mires atrás. Porque la verdad es que no necesitas vengarte de la tormenta. Solo necesitas salir vivo de ella. Y yo lo hice.